Aleluya, mi hermano Pedro. Lo bendiga, hermano mío. Amén. Un placer conversar con usted de la palabra del Señor. Amén. Vamos a conversar con nuestro hermano pastor Pedro Salgado, quien sirve al Señor administrando la iglesia en Villa Carmen, acá en el municipio de Soledad, distrito 35. El poder del Evangelio. Amén. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Sí, Señor, así es. Antes saludo a todos los televidentes, a todos los oyentes. Y sí, el Evangelio se trata eso de poder de Dios para salvación. Ese es el propósito o fin del Evangelio, que la palabra Evangelio significa buenas nuevas de salvación, gratas nuevas. Así que ese es el Evangelio. La noche en la que nació el Señor Jesucristo, allí en Belén de Judea, precisamente el ángel de la Anunciación le transmitió ese mensaje a los pastores. El ángel, entre otras cosas, les dijo: os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Amén. Y hermano Rafael, las buenas nuevas. Buenas nuevas, así se traduce. ¿Qué es el Evangelio, hermano Pedro? Sí, en síntesis es eso, es el poder de Dios, podríamos traducirlo: la misericordia de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios manifestada para salvación a todos los hombres, porque esa es una buena noticia, que estábamos perdidos, pero que ahora el Señor nos ha dado una oportunidad, nos ha abierto una puerta grande por el camino nuevo y vivo, es decir, a través del velo de su carne. Pablo dijo: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son esos, mi hermano, los que quieren pervertir el evangelio de Cristo? Pablo apuntaba hacia algunos maestros judaizantes que predicaban un evangelio diferente, querían mezclarlo entre la ley y la gracia. Y en tiempos modernos también sucede lo mismo, porque en sí la Biblia, la historia de la Biblia se viene repitiendo. Hay quienes predican un evangelio diferente. Podemos hablar que el evangelio de la prosperidad, que el evangelio de esto, de aquello, porque entre otras cosas estamos en los últimos tiempos donde ya no se sufre por el evangelio. Hermano de Pentecostal Avivado, hay que decirlo, en esta época nos ha tocado donde todo el mundo dice: yo soy cristiano, porque ya no se sufren las persecuciones. Hace algunos años había muerto y nadie decía que era cristiano, pero de acuerdo a la profecía bíblica dice que en estos posteriores tiempos se aumentará la comezón de oír, y por lo tanto se han levantado muchos maestros que enseñan conforme a su propia concupiscencia y que apartan de la verdad del oído. Amén. Eso se tratan de esos evangelios que son así, que no es según la piedad. Así es, mi hermano Pedro. Mi hermano Pedro, ¿cuántas iglesias ha administrado usted desde que es pastor? Bueno, por la gracia de Dios, ya son 7 congregaciones en un periodo de 24 años, 7 congregaciones. He estado en diferentes lugares, como por ejemplo, empecé en Barranquilla y hoy estoy en Soledad, en Villa Carmen Central. Tantas experiencias, mi hermano. Usted es un hombre usado por el Señor en las campañas evangelísticas. Vemos invitado especial, pastor Pedro Salgado. Usted es muy solicitado porque su ministerio, mi hermano, que es el pastor, usted también se caracteriza por ganar almas. Son muchas almas para Cristo, que es lo que hacen los evangelistas. Mi hermano, cuéntenos algunos testimonios, porque estamos hablando que el evangelio es poder de Dios. Así es. Un testimonio donde usted haya visto el poder de Dios obrar en alguien. Cuéntenos, mi hermano Pedro. Todo como usted ha dicho, muchas han sido las experiencias de ver a Dios haciendo milagros extraordinarios. Por ejemplo, hace algunos años, predicando en la iglesia del barrio Las Malvinas en Barranquilla,
me colocaron al frente un niño para orar por él, tenía problemas de corazón. Y un tiempo después regresé al lugar y ya me encontré con un adolescente y me lo señalaron, pero usted oró por este niño cuando era niño y ahora tiene un corazón nuevo. En un retiro espiritual en Santa Marta, en la finca Emanuel, ahí el Señor le restableció un brazo a una hermana que tenía dificultades, no se podía peinar, y Dios la sanó. Tenía el brazo como encogido, como de eso, ya no decía que no podía hacerlo. Y así como el testimonio del hombre de la mano seca. Así, sí. Gloria a Dios. Y pues, en una ocasión, en el año 2010, en el mes de junio, estuvimos en un impacto evangelístico. Pero hermano Pedro, me llama la atención el testimonio de la hermana. Eso fue en Emanuel, el campamento de Emanuel, sí. De Emanuel. Sí, señor. ¿Cómo se dio cuenta? La hermana pidió oración. Ella estaba entre el público, estábamos hablando la palabra, lanzamos una palabra que Dios iba a sanar a alguien, y ella entre el público estaba ahí. La palabra llegó, el Señor hizo el milagro en ella. Después se me acercó y me dijo lo que le había acontecido. Me decía, pastor, yo no me podía peinar. Y míreme, y se peinaba. Y usted estaba hablando, cuando usted habló esta palabra, enseguida sentí la sanidad. Y, hombre, una de las que me recuerdo mucho, que me marcó mucho la vida, fue, como le decía, en el 2010, estando en Plato Magdalena, una campaña, un impacto evangelístico con Pello Osorio, bueno, parte que predicamos y un tiempo después estaba haciendo tránsito a ir a predicar por ahí cerca, allá en el Carmen de Bolívar, llevaban a un difunto, iban a sepultar. A un féretro. Un féretro se iba por ahí, y se me acercaron unos hermanos, y ella me dijo, pastor, yo estaba así, yo fui enferma esa campaña, y el Señor me sanó. Ya me decía yo, pero yo, sí, usted estaba y usted dijo esto y tan. Y yo, bueno, le quedé maravillado. Esa hermana todavía vive, por ahí está. Estando en Maicao, también hospedado en una casa de unos hermanos. Ellos tenían sus hijos, pero habían perdido un hijo. Las hermanas estaban muy angustiadas, estaban tristes. Tenían unos hijos, pero ella estaba así. Entonces, el día que me venía, les hablé la palabra y lloré por ellos, para que el Señor le diera un hijo. Me fui, y la hermana me cuenta después que ella estaba y el esposo iba a venir a Barranquilla a hacerse una operación para que pudiera, pues, ella quedar embarazada, un tratamiento. Exactamente. Y ella dice que cuando él viajó a Barranquilla, vino a Barranquilla, ella antes de eso andaba haciendo de todo, pero apenas él se vino, ella empezó a sentir los malestares y se fue a ver y estaba embarazada. O sea, el milagro fue que él se vino para que no quedara duda, y de eso hay un muchachito de nombre Benjamín Chalón, Chalón. Hoy debe tener aproximadamente unos 11 años, Benjamín. Él nació bajo ese milagro. Dios nos permitió ver eso y bueno, muchas cosas que de repente el tiempo no nos daría para contar las maravillas que Dios ha hecho. No hay tiempo para que cuente otro, porque estamos hablando de que el evangelio no es palabra, hermano. Porque hay muchos hermanos que pura palabra, pero cuando a uno le toca, una vez, usted sabe que uno evangeliza al vecino, le dice Cristo liberta, Cristo rompe cadenas, Cristo liberta al cautivo. Hermano, pero que usted, esa vecina que uno le estaba hablando, una anciana, yo me iba a acostar, tocó la puerta. Yo miré así por el vidrio y la vi ella así angustiada. Yo le dije, ¿qué tiene la Carlina? Se le notaba la angustia. Ay, que la yerna estaba gritando, haciendo como un lobo. Tremendo. Mi esposa estaba recién parida, o sea, yo no tenía con quién ir. Dice, no voy contigo, Señor. Yo le he dicho a ella que tú vienes. Hermano, ya yo estaba para dormir, me tuve que poner otra vez ropa para salir. Cogí una Biblia y en el nombre de Jesús. Una cosa es decir, una cosa es cuando el Señor dice, bueno, esa muchacha, mi hermano, estaba
uno sentía cuando yo entro ahí en la casa, uno siente espiritualmente lo que no es de Dios. Mi hermano, empezamos a reprender el nombre de Jesús y esa muchacha hacía como un y gritaba, ahí está. Ella veía lo que era, yo no veía, pero yo sí sentía lo que estaba ahí extraño. Pusimos las manos, esa muchacha hacía para vomitar lo que era, no sé, alguien como que la estaba por ahí trabajando, haciéndole algo. Esa muchacha, el Señor hizo la obra, vino a los cultos, después se le olvidó y otra vez dije, bueno, pero Dios, mi hermano, muestra su poder. Hizo la obra, mi hermano, el poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Esto no es de hablar, no consiste en palabras, dijo Pablo, sino en poder de Dios. Sí, hermano, es que el Evangelio tiene tiene una doble finalidad: salvar y dar testimonio. Es decir, Él salva, y si la persona no abraza la fe en Jesucristo para salvarse, entonces le queda el testimonio que le anunciaron el Evangelio. Entonces el Evangelio tiene esa doble línea de salvación y para testimonio. Sí, Señor. ¿Quién debe creer más? O ambos, me imagino, el que está orando o la persona que está necesitada. A veces se tienen que unir las dos cosas, pero hay momentos en que Dios actúa directamente, pero siempre se necesita la fe del receptor, porque hay un emisor y un receptor. Entonces siempre usted ve vemos en la Biblia que siempre el receptor tenía que tener fe. Dice que Jesús hizo pocos milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. Entonces es imprescindible que los receptores tengan fe. Por eso le dije a Marta que Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, o sea que se necesita que la persona necesitada es la que tenga más fe. Sí, debe tener fe, porque siempre dice que Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Y sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible recibir un milagro, porque toda relación con Dios es mediante la fe. Gloria a Dios, sí, Señor. Oiga, hemos aprendido algo. Se necesita que uno puede tener mucha fe, el que va a orar, pero si la persona necesitada no cree, tácitamente es imposible. Sí, Señor. Claro. Jesús sacaba a los incrédulos, ¿se acuerdan? Sí, Cuando claro. Él llegaba a un lugar, Él sacaba a los que no salgan, los que no creen, y se quedaba con 2 o 3 que eran los que creían, para que... Así es. Exactamente. Fíjate que Jesús, creo que en Lucas 19:10 por allá dice que cuando venga el Hijo del Hombre será que haya la fe en la tierra. Es que la fe es básica, es fundamental para acercarse a Dios, y es mediante ella, porque por eso empezó usted diciendo el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. Entonces debe mediar o intervenir siempre la fe del receptor, del que va a ser objeto del milagro de Dios. El que va a recibir la salvación tiene que creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces siempre la fe debe estar incluida ahí, pero no en la fe, sino la fe en el autor y consumador de ella. Sí, Señor. Y esta es la fe que salva al mundo. Amén. Dice, en la fe en el unigénito Hijo de Dios. Sí, Señor. No es poner la fe en un pedazo de yeso, sino la fe en quien hay que poner la fe. Así es. Mi hermano Pedro, ¿cuántas iglesias fue que me dijo que había pastoreado allá? 7. 7 iglesias. Ahora está en Villa Carmen. ¿Cuánto tiempo tiene en Villa Carmen? Bueno, nos estamos acercando a un año, en el año 2023, el 24 de noviembre de ese año, fuimos posesionados en la hermosísima congregación de Villa Carmen Central, un lugar hermoso donde pues Dios nos ha permitido servir. Veníamos de una congregación también linda como es la Chinita, ahí en Barranquilla. Le cuento así, refiero que llegar a la Chinita fue regresar, valga la redundancia, a Barranquilla después de casi 13 años, porque salí de Barranquilla en el año 2009 y regresé en el 2021 ahí a la Chinita, un barrio bastante afectado por diferentes situaciones, pero en medio de eso
está una hermosa congregación, al igual que en Villa Carmen. Ahí está la gracia de Dios desplegada, manifestada para salvación a todos los hombres. Una obra especial que Dios haya hecho en la Chinita, mi hermano. Ya vamos para Villa Carmen. Hizo muchas, yo sé que hizo muchas. Sí. Pero algo que usted recuerde, una manifestación gloriosa del Señor. No, fueron tantas cosas que recordar una en específico queda complicado, porque esa es una congregación evangelista, una congregación donde se trabaja mucho el evangelismo, muy especial, es muy bella esa congregación por ese trabajo que despliegan, y vimos a Dios manifestándose esplendorosamente. Por ejemplo, para ubicar a los hermanos que nos están viendo, La Chinita es un barrio conocido en Colombia porque ahí nació un jugador de fútbol de la selección Colombia, Teófilo Gutiérrez, el jugador de La Chinita, y es un barrio peligroso, o por lo menos tiene esa fama. Tiene la fama de ser peligroso. ¿Cómo hizo usted, mi hermano, para llevarle el evangelio transformador a esas personas que de pronto... Sobre todo, bueno, volviendo antes de entrar a esa respuesta, Teo Gutiérrez vive, o su familia vivía a unas cuantas casas donde está ubicado el templo. Es decir, por decir así, a mi mano izquierda estaría Teo y a mano derecha está el templo, mediante unas 10, 20 casas aproximadamente en ese lugar. Por cierto, una madrugada de un 31 de diciembre me di de cara con él y estuvimos hablando, porque ese jugador es primo de uno de nuestros pastores, porque él es Gutiérrez Roncancio, y nosotros tenemos un pastor Roncancio, que son primos de él. La Chinita, pues Dios ha hecho una obra estupenda ya en La Chinita. Rebolo, todos esos lugares, Dios ha desplegado su poder a favor de toda esa gente tan bonita que vive ahí. El evangelio ha crecido, muchos pastores hemos pasado por esas congregaciones y Dios a cada uno nos ha usado. A los hermanos que están ahí, Dios los ha guardado y llevan el evangelio por las diferentes calles, siempre anunciando el evangelio. O sea que es una hermosa vivencia en esa congregación, al igual que ahora donde estoy. Amén. Porque sí, yo soy un enamorado de la obra del Señor. Amén. Ahora vamos para Villa Carmen. Villa Carmen pues está también bastante retirado, y está en un sector también, digámoslo, marginado del municipio de Soledad. ¿Cómo le ha ido en estos años? ¿Cómo se ha manifestado el Espíritu Santo en Villa Carmen, mi hermano? No, ha sido muy, muy especial. Dios nos ha bendecido inmensamente. Ahorita acabamos de cerrar una jornada de 30 días de ayuno y oración. Llamamos a ese evento Ayuno y Oración Sin Límite. La idea era que estuviera un hermano o varios hermanos cada día, y se podía hacer desde el templo, en la casa, porque para que se pueda desarrollar, claro, tiene que ser sin límite. Entonces lo llevamos adelante y Dios se ha venido manifestando. Es una iglesia muy especial también, porque nueva, pequeña, pero tiene 2 hijas. Es decir, de ella han salido 2 congregaciones. Primero, la primera que salió de ella está en el barrio Los Cocos, es decir, se me escapa el nombre del pastor Edinson Estrada, se me escapa ahora el nombre, y sacamos la segunda congregación dentro del mismo Villa Carmen. Villa Carmen está repartido en primera etapa y segunda etapa. La iglesia central está en la segunda etapa y la segunda quedó en la primera etapa. Ya, así que él tiene esa dicha, una congregación jovencita, nueva, y ahí tiene 2 hijas. Vea, oiga, qué bendición. Qué bendición. Qué bendición enorme. Bueno, mi hermano Pedro, de verdad, hace rato quería conversar con usted, quería tener este conversatorio con nuestro hermano Pedro Salgado. Amén. Mi admiración, mi hermano, hacia su ministerio. Usted siempre ha sido un hombre
usado por Dios, un hombre sencillo que lo distingo desde el Impacto 35. Uy, eso es otra cosa. Recién abierto el distrito 35, pues se inauguró con ese gran evento. ¿Qué recuerda del Impacto 35, hermano Pedro? No, hermano Rafa, y decirlo que dentro de los eventos masivos de la Iglesia Pentecostal en Colombia, ese fue el único que se desarrolló, porque después de ese se vino la pandemia. Sí, señor. No hubo más eventos como ese, ¿no? Eso fue una cosa maravillosa. El hermano Pello, el hermano Kerles también, Oiga. tremendo. Acuerda, fueron 6 días viajando alrededor del Atlántico y Bolívar. Sí, señor. Descansábamos un rato y en la madrugada viajando para regresar temprano. No, eso fue maravilloso. Sencillamente maravilloso. Tuvimos la oportunidad, la bendición de estar allí en ese gran evento evangelístico Impacto 35. El supervisor era nuestro hermano Ever Sala, Sí, señor. que ahora mismo es el misionero en Guatemala. Sí, señor. Está Dios bendiciendo por allá. Bueno, Pedro, qué bendición, mi hermano Bueno, querido. lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias, Amén. mi hermano amado, por la oportunidad. Dios les bendiga, amados hermanos.